Guadalupe Victoria, 1824 a 1829. Luchó en la Guerra de Independencia al lado de Morelos, 1823 a 1824. Formó parte de la Junta Provisional y ocupó la presidencia gracias al levantamiento de los liberales. María Bocanegra, 1829, fue el autor del himno nacional. Pedro Vélez, 1829. En el año 1808 se alista en el ejército realista como oficial de caballería. Tomó parte en las acciones del ejército del centro y llegó a coronel. Anastasio Bustamante, 1830 a 1832, luchó con las tropas españolas en contra de los rebeldes que perseguían la independencia. Melchor Musquiz, 1832, se adhirió al Plan de Iguala y como diputado del Congreso se opuso a la coronación de Iturbide y apoyó el Plan de Casamata. Manuel Gómez Pedraza, 1832 a 1833, fue ministro de Guerra y Marina con el presidente Guadalupe Victoria. Valentín Gómez Farias, 1833. Gómez Farias fue un político de ideas liberales, diputado en las Cortes Españolas de Cádiz, 1812. López de Santa Anna, 1833. En 1829 se enfrentó al desembarco del general Barrada, que quería reconquistar México para la corona española. José Justo Corro Silva, 1836 a 1837, político de ideas conservadoras. Ocupó el cargo de diputado en el Congreso Constituyente de 1824. Nicolás Bravo, 1839, participó junto con Vicente Guerrero en el derrocamiento de Agustín de Iturbide. Francisco Javier Echeverría, 1841, fue senador del Congreso de Veracruz del 5 de mayo al 1 de septiembre de 1834. Valentín Canales, 1843 a 1844. Se unió al Plan de Casamata en 1823 y al de Zapalapa en 1829. José Joaquín Herrera, 1844, luchó contra los sublevados en Guanajuato, Aculco y Veledero, entre otros sitios. Pedro María Anaya, 1847. Entre las decisiones tomadas por Anaya durante su corto mandato fue conseguir que el clero aportara dinero al ejército y la organización de nuevas corporaciones militares. Manuel de la Peña y Peña, 1847, hizo el seminario parroquial y posteriormente el consejero de Estado y ministro plenipotenciario. Mariano Arista, 1851 a 1852. Su gobierno se caracterizó por un constante surgido de levantamientos, como en el que demandaba el regreso de Santa Anna y su extinción. Juan Bautista Ceballos, 1853. El 19 de enero llamó a una convención nacional para la reforma de la Constitución. Su propuesta fue rechazada y disolvió la Asamblea. Manuel María Lombardini, 1853. Realizó mejoras en las infraestructuras del país, así como importantes acciones militares durante su mandato. Martín Carrera, 1855. Durante su mandato permitió el uso libre de la imprenta, así como separar las fuerzas militares y políticas, resultando ser moderado, pacificador y sin ambiciones políticas. Rómulo Díaz de la Vega, 1855. Durante su breve mandato mantuvo la libertad de imprenta y derogó algunos impuestos. Juan Álvarez, 1855. Promulgó la Constitución de 1857 y promulgó la Ley Juárez, que suprimía los tribunales especiales y modificaba el sistema de fueros. Félix María Zuluaga, 1858. En 1840 defendió el gobierno de Anastasio Bustamante y en 1841 apoyó a Antonio López de Santa Anna. Participó en la campaña de Yucatán contra los separadistas. Dirigió las obras de fortificación de la ciudad de Monterrey en 1846. Manuel Robles Pezuela, 1858 a 1959. Se pretendía dar fin a la guerra de reforma. Manuel Robles modificó dicho plan, dando lugar al Plan de Ayotla. Miguel Miramón, 1859 a 1860.
Atacó el puerto de Veracruz, donde se refugiaba el gobierno de Benito Juárez, y fue derrotado en Calpualpan por el general Jesús González Ortega. José Ignacio Pavón, 1860. El 24 de junio de 1863 fue suplente del Poder Ejecutivo Provisional de la Regencia del Imperio durante la Segunda Intervención Francesa. Juan Nepomuceno Almonte, 1862. Participó en la Batalla del Álamo y en la guerra entre su país y los estadounidenses. Sebastián Lerdo de Tejada, 1872 a 1876. Durante su mandato, se inauguró el ferrocarril de México a Veracruz y se produjo la escisión del Partido Liberal al presentarse a la reelección por su partido lerrista en 1876. Porfirio Díaz, 1876 a 1911. Durante su mandato, la economía de México se estabilizó y el país experimentó un desarrollo económico sin precedentes. Creó la Universidad Nacional y fomentó la edificación del Palacio de Bellas Artes. También el diseño de colonias como la de Guerrero, Vallejo, Santa María la Ribera, Roma y Juárez. José María Iglesias. Desempeñó la labor de profesor de idiomas en el Colegio de San Ildefonso y catedrático del Colegio de San Gregorio. Nepomuceno Méndez, 1876-1877, senador del Estado de Puebla y el presidente de la Suprema Corte de Justicia Militar. Desempeñó a lo largo una carrera militar, llegando a ser nombrado general de división en el Ejército Nacional. Manuel del Refugio González Flores, 1880-1884. Se alistó en el ejército con motivo para combatir a los contrabandistas, se interesó en las armas y el ejército militar, alcanzó el rango de general de división. Francisco León de la Barra, 1911. Fue gobernador del Estado de México y senador de la República. Francisco I. Madero, 1911-1913. Fundó la Escuela Comercial de San Pedro y en 1904 dio comienzo a su carrera política. Pedro Lascurain, 1913. Estuvo en el poder solamente 45 minutos, por lo que la gente comenzó a dudar del gobierno mexicano. Por ese motivo a Pedro se le conoció como el presidente fugaz. Victoriano Huerta, 1913-1914. Francisco I. Madero le nombró gobernador militar de la Ciudad de México, aunque en febrero de 1913 se unió a los sublevados en contra y ya mandó a prender junto con el vicepresidente, obligándoles a la dimisión. Francisco Carvajal, 1914. Ocupó los cargos de secretario general de gobierno del estado de Tabasco, presidente de la Suprema Corte de Justicia, Venustiano Carranza Garza, 1917-1920. Promulgó la Ley Agraria en 6 de enero de 1915, en la que se conocían los derechos de campesinos y trabajadores. Eulalio Gutiérrez, 1914-1900. Colaboró en los movimientos armados propulsores en la Revolución, llegando a tomar armas en Jiménez y en la ciudad Acuña. Francisco Lagos Chazaro, 1915. Presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Coahuila. Álvaro Obregón, 1920-1924. Fue promovido al rango de coronel durante esta campaña, siendo nombrado comandante militar de la capital del estado, Hermosillo, en 1913. Adolfo de la Huerta, 1920. Durante su gobierno logró la pacificación del país, estableciendo buenas relaciones en los últimos zapatistas en pie de la guerra, aprobando el fusilamiento, el autoasesinato de Emiliano Zapata. Plutarco Elías Calles, 1924 a 1928. Abandonó su carrera de maestro para participar en 1913 en el levantamiento encabezado por Venustiano Carranza contra el presidente Victoriano Huerta. Emilio Portes Gil, 1930. Fue secretario de Gobernación desde el 28 de agosto hasta el 30 de noviembre de 1928, y tras el asesinato de Álvaro Obregón, el Congreso le designó presidente interno de la República, cargo que él tomó posesión el 1 de diciembre de 1900. Pascual Ortiz Ribio, 1930-1932. Durante su gobierno se transformó la Comisión Nacional de Turismo. Baja California se dividió en 2 territorios, el norte y el sur. Abelardo Rodríguez, 1932-1934. Durante su mandato se promulgó la reforma antirreeleccionista a la Constitución. Reformó la ley del patrimonio ejidal,
Creó el Banco Hipotecario y de Obras Públicas, en la actualidad Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. Lázaro Cárdenas del Río, 1934-1940. Su primera acción presidencial fue la de recortar su salario a la mitad y durante su mandato el castillo de Chapultepec dejó de ser la residencia oficial de los mandatarios mexicanos, convirtiéndose en el Museo Nacional de Historia. Manuel Ávila Camacho, 1940-1944. Durante su gobierno se estableció el servicio militar obligatorio y en favor de las clases populares. Decretó la congelación de rentas. Miguel Alemán Valdés, 1946-1952. Desarrolló la expansión de la red de carreteras y ferrocarriles, mejoró el suministro de agua de Ciudad de México y constituyó en el capital una ciudad universitaria única en el mundo por su estilo y dimensiones. Adolfo Ruiz Cortines, 1952-1958. Durante su gobierno formó el Programa de Progreso Marítimo, llamado Marcha Mar, y la Comisión Federal de Electricidad otorgó el servicio a más de 600 localidades. Adolfo López Mateos, 1952-1956. En el transcurso del mandato de Adolfo Ruiz Cortines fue secretario de Trabajo y Prevención Social y realizó una importante labor de protección a los trabajadores. Gustavo Díaz Ordaz, 1957. Promulgó una nueva ley del trabajo para mejorar la situación laboral de los obreros. También bajo su mandato se originó el movimiento estudiantil 1968, que culminó con la sangrienta matanza en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, el 2 de octubre. Durante su gestión se organizó en México la Olimpiada de 1968. Luis Echeverría Álvarez, 1970-1973. En su mandato aceleró el ritmo de la inversión pública y extremó el diálogo entre el gobierno y los jóvenes, los obreros y los campesinos. Reformó la presencia de México en todos los organismos y foros internacionales. José López Portillo, 1976-1982. Su administración estuvo marcada por sus esfuerzos para aprovechar los inmensos recursos petroleros de México y por lograr una independencia económica de Estados Unidos. Miguel de la Madrid Hurtado, 1982-1988. La suya fue una presidencia que ofreció ser de renovación moral, contra la corrupción y de apertura democrática. Promesas sepultadas por el pasmo institucional ante las grandes emergencias como el terremoto que en 1985 destruyó parte de la Ciudad de México. Carlos Salinas de Gortari, 1988-1994, puso en marcha el Programa Nacional de Solidaridad. En el mes de diciembre de 1992, el Tratado de Libre Comercio norteamericano fue firmado por Salinas. Ernesto Zedillo, 1994-2000. Se enfrentó a una crisis económica cuando los inversores extranjeros y nacionales perdieron la confianza en un peso sobrevalorado, provocando en pocas semanas la caída de su valor en un más de 40% frente al dólar. Vicente Fox Quesada, 2000-2006. Anunció el envío inmediato al Congreso del proyecto de ley sobre cultura y derechos de los pueblos indígenas. Firmó en Oaxaca con la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Mary Robinson, un acuerdo comprometiendo al Estado mexicano en el respeto de las libertades y los derechos fundamentales. Felipe Calderón Hinojosa, 2000-2012, presentó una propuesta ante el Congreso de la Unión para reformar la Ley Federal de Competencia Económica para poder nivelar los mercados nacionales con el objeto de incrementar la competitividad económica de México. Enrique Peña Nieto, 2012-2018. Entre algunos de los avances más significativos se encuentran la implementación del sistema penal acusatorio, la implementación del Sistema Nacional de Transparencia y Anticorrupción, Sistema Nacional de Protección Civil.